¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el congresista de Peruanos por el Cambio, Roberto Vieira. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ayer se produjo la votación y finalmente la elección del defensor del pueblo, y la bancada oficialista se dividió, no en partes iguales, pero se dividió. La mayoría votó por Walter Gutiérrez y eso fue lo que le dio la victoria, porque ya se sabía que tenía los votos del fujimorismo, del APRA, de Acción Popular, y necesitaba algunos más, que se los dio la bancada oficialista. Pero usted, igual que otros 4 congresistas, me parece, de Peruanos por el Cambio, optó por la abstención. ¿Esto fue como producto de un acuerdo entre ustedes 5 o fue una opción individual que se produjo espontáneamente, digamos que coincidió espontáneamente en el momento de la votación? Efectivamente, fue una posición que coincidió espontáneamente. Fue un voto reflexivo por la magnitud de decisión que es elegir a un defensor del pueblo, en la cual es una institución que debe velar por los derechos de los 30 y pico millones de peruanos. Creo que en mi caso, ¿no?, hablando en lo personal, los 3 candidatos los había escuchado, a 2 de ellos, a uno no tuve la oportunidad, como el señor Gutiérrez, sí, pero había visto un poco su trayectoria. El tema es que no me... no me llenaron. Exactamente. Sí. Entonces, como era un voto reflexivo, sí, no era un voto de consigna. Ok, pero en el momento que usted va a votar, ¿no tenía idea de que había otros 4 congresistas de su misma bancada que iban a votar también por la abstención? No. ¿Es casualidad entonces que hayan votado por la abstención y no en contra, por ejemplo, como votaron los congresistas del Frente Amplio? O como votaron no, la verdad que ni siquiera le consulté ni a Belaunde, ni al señor Guido Lombardi, ni a Gino Costa, que fuimos los que votamos, ni al congresista Ceballos. 5 fuimos. Usted ha dicho que, he estado leyendo la entrevista, que no escuchó la admonición, la recomendación del presidente Kuczynski porque estaba usted en alta mar. Cierto. O sea que usted llegó de alta mar, se subió a un auto, llegó al Congreso y no tuvo noticia de lo que había ocurrido. No puedo creer que si todos los peruanos estábamos enterados... Mire usted lo que pasa. Sí, a ver. Un día antes estuvimos en Palacio de Gobierno, el presidente nos invitó a almorzar, estuvimos almorzando y conversando, compartiendo varios temas. También se tocó el tema político, pero se iba a definir al día siguiente, en la mañana, previo al pleno. Lo que sucede es que se había cruzado con la comisión de producción, donde estaba invitado el ministro Bruno Yufra y su viceministro. Y como yo soy una persona identificada con el sector pesquero, entonces hice un recorrido muy temprano, de las 5:30 de la mañana, sí, en varias caletas, del Callao a Pocusana, ¿no? Entonces, digamos, estuve en el mar y a la hora de irme a pleno, obviamente me puse a leer los periódicos, pero cometí el error, se puede decir, de no escuchar las noticias, porque el presidente en la mañana se había manifestado de que teníamos que votar en bloque. ¿Y si usted hubiese conocido esa recomendación, habría votado a favor de Gutiérrez? Porque si no, la reflexión, digamos, es anecdótica, pero nada más. Es decir, lo que pasa es que no escuché, no, lo que pasa es que no iba a votar por Gutiérrez. No, mire usted, en realidad no escuché al presidente. No, eso quizás hubiera entrado en una reflexión mayor, pero creo que se hubiera superpuesto mi decisión personal, en este caso, de votar por lo que yo creo lo mejor para el país. ¿Qué habría sido votar por Abad? En abstención. ¿En abstención? En abstención. Lo mejor para el país era abstenerse. En estos momentos, los 3 no me llenaban. Ajá. ¿Le parece que el proceso que llevó a que solo esos 3 fueran los candidatos constituyó un problema? Creo que sí. Creo que se debió aperturar más digamos, los candidatos, ¿no? Y debió escucharse, y que la gente también escuche a cada candidato. Yo creo que en eso ahí se cometió un error para poder tomar una mejor decisión. Yo creo que para elegir al defensor del pueblo no se puede elegir corriendo, o digamos, digamos que la gente no conozca a los candidatos. La mayoría de gente no conoce a los candidatos.
Ahora, según la información periodística, hubo una cierta tensión, hubo algunos congresistas, uno de los voceros que quiso o recomendó también, ya no solamente Pedro Pablo Kuczynski, sino dentro de la bancada PP Causa, que se votara en un solo sentido. Evidentemente, de acuerdo con su relato, que usted llega de alta mar al hemiciclo a votar más o menos todavía sacudiéndose la sal de la ropa, usted no se enteró de esa tensión. De la decisión de la mañana del presidente. Pero, digamos, posteriormente sí tiene que haberla conocido. ¿Qué ha ocurrido dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio con posterioridad a esa votación? ¿Hubo una recriminación? ¿Ha habido, digamos, incomodidad? No, para nada. La bancada está más sólida, cohesionada. ¿Usted suscribe la declaración de Guido Lombardi, que son una bancada democrática y no un batallón de soldados? Plenamente. Somos una bancada democrática, una bancada cohesionada, fortalecida, una bancada que sabemos nuestro rol, nuestro compromiso y que obviamente habrá momentos que tengamos que votar en bloque y habrá momentos que tendrá que ser un voto netamente reflexivo, porque acá la prioridad es el país. Ahora, hablando de disidencias o de opiniones encontradas, digamos, dentro de la bancada, unas opiniones suyas vertidas a la prensa recientemente a propósito de la libertad del ingeniero Fujimori, que usted considera debería estar libre, produjo también una reacción de otro congresista de su bancada, el congresista de Belaunde. Sí, usted me contaba, hasta antes de empezar la entrevista, me dijo unos datos respecto de su pedigrí político, digamos, que usted fue dirigente de Juventudes del Fujimorismo hasta el 2011, la segunda vuelta incluso. ¿Qué cosa lo llevó a apartarse del Fujimorismo? ¿Qué idea lo condujo del Fujimorismo al PPCausismo? Bueno, le comento, sí, efectivamente fui secretario nacional de Juventudes en el año 2004, en plena formación del partido Sí Cumple, ¿no? Quien llevó a Keiko al Congreso de la República, inclusive como la más votada. De ahí posteriormente pasé a Fuerza 2011, donde fui dirigente de Lima. Acompañé a Keiko hasta la segunda vuelta con Humala. De ahí obviamente le agradecí el tiempo que estuve con ellos. ¿Pero qué le hizo apartarse? ¿Qué lo hizo apartarse? Un tema netamente personal, un proyecto personal, que estaba ligado más al sector pesquero y... Pero no era apartarse de la política, porque usted después de eso todavía estuvo en Vamos Perú y después de Vamos Perú en Peruanos por el Cambio. Lo de Vamos Perú personal no tenía que ver con dejar de ser político. No, para nada. Tenía que ver con ser político de otra forma. Lo que sucede es que la apertura pesquera no la tenía, digamos, como yo hubiera querido en fuerza en el Fujimorismo, ¿no? Entonces, y aparte también... ¿A qué se refiere con la apertura pesquera? Yo conversaba mucho sobre... ¿Las licencias? No. Me refería a que yo quería que se le diera mucho espacio al tema pesquero dentro de los planes de gobierno por la importancia que significa la lucha contra la desnutrición, contra la anemia y aprovechando la mejor riqueza, digamos, la mejor proteína, que es la marina, que no la aprovechamos los peruanos. O sea, el espacio que le concedían dentro del plan de gobierno del Fujimorismo a la pesquería era muy limitado. Fue la razón de su discrepancia y que usted dejara de ser... No hubo discrepancia, sino una de las que si usted está militando en un partido político, deja de militar en ese partido político, se lanza a fundar otro y termina en uno tercero, pues uno tiene que suponer que hay discrepancias. Hay discrepancias, pero discrepancias que no lindaban con la discusión y las diferencias marcadas, ¿no? O sea, simple y llanamente yo quería un proyecto nuevo donde mi sector se sienta verdaderamente representado. Y eso fue lo que yo le planteo a Juan Sotomayor con Vamos Perú, y en ese proceso vi pues que también estaban postergando a dirigentes pesqueros, que era lo que yo quería que participaran, por un tema también de que siempre se había vivido de espaldas al mar y necesitaba que la pesca tenga, digamos, mayor presencia dentro de un partido político.
Por eso y me ahora llegó a la diferencia con Juan Sotomayor, Sotomayor. por el cambio, siente que el programa de gobierno sí le ha dado ese, con fuerza, ese vigor y ese espacio. Con fuerza. Yo confío en Bruno Yufra. Bruno Yufra. Pero Bruno no estuvo pues en la elaboración del plan de gobierno. No, yo sé, pero ha sido el elegido. Sí. Ha sido el elegido, he conversado con él, tiene muchas ganas. Ayer hemos estado en la comisión de producción y lo importante que tiene ganas de cambiar esa historia, de que seamos un país harinero y ahora convertirlo en un país pesquero. Eso es lo que queremos. Y que alimente prioritariamente a nuestra gente. No podemos tener pues un índice de 2 desnutridos, de cada dos personas un desnutrido en la sierra, ¿no? Pero su problema, digamos, su vocación es por la nutrición o por la pesquería. O sea, va de la mano. Va de la mano. Va de la mano. La única manera de nutrirse es a través del pescado, ¿no? No, pero es una, pero hay que aprovecharla. Claro. Hay que aprovecharla. Pero, digamos, ¿usted ha estado vinculado a ese sector personalmente? Sí, de los años 40, podría decir los años 40 con mi abuelo. Bueno, mi abuelo construyó la primera taza, mi primo es ahijado de Vaquero Rossi, mi tío fundador de la Caja de Beneficio del Pescador, mi abuelo, mi padre han sido constructores navales, pescadores, o sea, mi desayuno, almuerzo y comida ha sido pescado. Y yo obviamente he sido bahía, he trabajado en puertos, he sido armador pesquero, y porque ahora ya no tengo propiedad pesquera, y obviamente sé todas las directrices. Se deshizo de esa propiedad precisamente para, digamos, continuar con su carrera política y que nadie juzgue de que hay un conflicto de intereses, algo por el estilo. Porque está usted en la comisión de producción. Exacto. Que tiene que ver con... Pero era una embarcación artesanal que se dedicaba a la pesca del bacalao, el tiburón, perico, merlín, espada. Nada tenía que ver con el tema, digamos, álgido, que es el tema de la anchoveta, ¿no? Donde, digamos, está la gran disputa. ¿En su familia todavía hay intereses pesqueros? Mi hermano tiene una embarcación que se dedica a la pesca del bacalao, que es recurso uno de los más valiosos que hay, que se pesca a 3 kilómetros bajo el mar. A 3 kilómetros, ojo, es algo espectacular. Y es una embarcación artesanal que sale a pescar 20 días afuera, regresa y trae un pescado calidad A1 y se exporta. Bien, volvamos un momento, me habían quedado algunas preguntas pendientes respecto de su alejamiento del fujimorismo. Usted conoció, digamos, la importancia que le concedía el fujimorismo a la pesquería a lo largo de toda su militancia en ese partido. Solamente hizo crisis en el 2011, sin embargo, un dato respecto del cual uno se preguntaría por qué 6 años no fue un problema y de pronto sí. Esa es parte de la pregunta, pero la más importante tiene que ver nuevamente con el ingeniero Fujimori. En estas mismas declaraciones que se las dio usted al Comercio, me parece. Exactamente. Usted tiene, digamos, una posición ambivalente respecto del 5 de abril. Dice, ahora hay que condenarlo, pero en ese momento era necesario o era indispensable. Sigo pensando lo mismo. Sí, eso es lo que dicen varios fujimoristas. Yo sigo pensando lo mismo. Empezando por la vicepresidenta del Congreso, que tuvo un problema precisamente por lo que pasa es que la bomba de Tarata la pusieron a la espalda de mi casa. La bomba de Tarata fue después del 5 de abril, ¿no? No, pero le estoy contando la situación. Sí, o sea, usted apoyó el 5 de abril después del 5 de abril. No. ¿Cómo es el orden lógico? Yo sé, lo apoyo desde el momento, desde esa mano dura. ¿Con entusiasmo usted el 5 de abril lo respaldó? Por supuesto, porque el 5 de abril era el corte a una situación política que no hizo nada por detener la crisis de nuestro país. Nosotros estábamos a oscuras. Yo he estudiado a oscuras, a velas, me he bañado con tacita. ¿Y eso era culpa del Congreso? Pero si el Congreso no hacía absolutamente nada. Veíamos un Congreso que se peleaba, que había corrupción. Y hemos seguido viendo un Congreso con corrupción que se ha peleado y no por eso creo que hubiera que suscribir un golpe de Estado. No, pero estábamos hablando un Congreso que era ineficiente. No hizo nada en la parte económica del país, ni en la parte social, ni en la parte política. Veíamos la crisis de Sendero Luminoso, el país estaba con hiperinflación, el país estaba a oscuras, ya no estaba el país estaba... En el 92 ya no había hiperinflación. La hiperinflación se controla a fines de los años 90, al fines del 90, principios del 91. Estábamos hablando de las consecuencias de la década de los 80, porque estamos hablando que los 80, ningún peruano con 2 dedos de frente puede decir que la década, no va a negar que la década de los 80 fue la década perdida del Perú. Bueno, pero entonces, digamos, la solución a una década perdida era un golpe de Estado. Estábamos hablando de un poder judicial que no podía enfrentar a Sendero Luminoso.
ni al MRTA, ¿no? Los terroristas entraban y salían. Los problemas como los conocemos todos. Lo que yo le digo es que si todo ese cúmulo, esa situación crítica le parece a usted que validaba un golpe de Estado y, en consecuencia, si volviese a producirse una situación en la que el Congreso se pelea, el Poder Judicial no funciona... Es que ahora ya no. Ahora es Entonces, totalmente distinto. El país estaba oscura, el país estaba Pero si se volviera a producir una situación crítica... Pero yo le hago a usted una pregunta. Por favor. ¿Usted cree que yo solamente fui la única persona que apoyó? ¿No? Hubo casi el 80% de las encuestas, lo dice, el 80% pero las de los peruanos... no son las elecciones. No, ya sé. No, pero las elecciones fueron en el 95 y Fujimori ha sido el único presidente que ha ganado en primera vuelta con más del 65-66% que le ganó al señor Pérez de Cuellar. O sea, fue la ratificación. Pero después de que había llamado al Congreso, si hubiera sido algo pésimo, democrático... Está bien, pero si hubiera sido algo pésimo, yo creo que el pueblo peruano no lo hubiera respaldado en el 95 y no hubiera sido hasta ahora el único presidente que gane en primera vuelta, con 66-67%. Bueno, y entonces si sigue la línea de la historia, vamos a ver cómo termina. Estamos hablando de una situación paupérrima. El país estaba a oscuras, el país estaba en crisis, Entonces, cualquier situación que nadie hubiera querido, que ahora no se aceptaría, en ese momento cualquier cosa era necesario para salvar un país que estaba cualquier cosa fue el golpe de Estado con Montesinos y todo lo que... No, Montesinos vino después, pues. No vino después, nadie sabía, fue el que orquestó el golpe de Estado. Pero nadie sabía. No se olvide que en ese momento yo tenía pues 18 años, 17 años, 19, 20 años. Bueno, ya votaba, tenía que ser responsable de las cosas. Pero en ese momento Montesinos ni aparecía en escenario. A lo que voy a Montesinos ha sido el lastre que lamentablemente Montesinos apareció desde la segunda vuelta del 90 para cualquiera que tuviese conciencia política y estuviese viendo lo que ocurría. Bueno, usted tenía grupo electrógeno, pero nosotros con la justa nosotros solamente teníamos electricidad una hora al día. Era dificilísimo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, si se volviera a producir una situación crítica, entonces usted justificaría un golpe de Estado. Para usted el asunto de la democracia no es un asunto de principio, sino un asunto de situación. Es de principio, pero una democracia ¿para quién? Para Abimael Guzmán y para el MRTA, donde ellos se beneficiaban, donde ellos se beneficiaban. No, pero una democracia que nos tenía oscuras, una democracia donde Sendero Luminoso estaba a punto de tomar el poder, una democracia donde el MRTA todavía se le había hecho un túnel para que escapen. O vamos a decir que no hubo complicidad. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Actores políticos. Hasta un mismo presidente ensalzaba, discúlpeme la pasión, pero hasta un mismo presidente ensalzaba ese espíritu de lucha de los senderistas. De Alan García durante el Congreso, el amor de Dios. Cuando la gente estaba muriendo por todo el país. Justifica un golpe de Estado. Ese es el punto al que llegamos. Pero fue el punto de quiebre, no justifica, pero fue un punto de quiebre. En ese momento la gente estaba desesperada. Que fue un punto de quiebre, sin duda, quebró el Estado de Derecho. Pero a lo que voy un Congreso inoperante en ese instante. Me está usted enumerando las mismas características que me ha enumerado ya 4 veces. Hemos entendido. Entonces lo que yo le pregunto es, si volviésemos a esa circunstancia en la que hay, por ejemplo, apagones, en la que el Congreso no funciona, hiperinflación, lo que fuese, oscuras, crisis, de todo. Y por quinta vez me va a recitar todas las características. ¿Usted estaría de acuerdo con un golpe de Estado nuevamente? Yo creo que es muy difícil que se dé esa situación. Yo no creo que se dé esa situación. Pero ahora el Perú está en otra situación. Sí, claro. Yo me imagino que también en el 70 nadie pensaba que en el 80 y tantos íbamos a llegar a esa situación, pero podría darse. Entonces, irresponsabilidad, porque en los 70 ya sabía, el gobierno militar ya sabía la situación, cómo se estaba gestando Sendero Luminoso desde los años 60. Tuvieron toda la información, pero al señor Belaúnde, ¿qué hacen? Le esconden todos los documentos de inteligencia, los rompen ellos para taparse. No es eso de lo que le estoy preguntando, congresista. Estoy solamente evaluando su convicción respecto del sistema democrático. El sistema democrático es lo mejor para salvo toda cuando la hay sociedad. apagones. No, salvo terrorismo, hiperinflación, crisis, desastre y cuando ningún poder del Estado hace algo por evitar la desgracia en nuestro país. Ahí hay que dar golpe de Estado. Dicen que hubo 30.000 muertos. Para mí, no solamente 60.000 muertos, pero para mí ha habido mucho más muertos. Han habido huérfanos, viudas, está muy gente bien, destrozada. Muy bien, congresista. Nadie apoya, le agradezco su espontaneidad para decirme... Nadie apoya los golpes de Estado. Nadie. Pero en esa situación... Me parece que ya tenemos un candidato. No, nadie apoya, caballero. Nadie apoya. Todos defendemos la democracia. Pero en ese instante... nuestra democracia solamente servía Sendero Luminoso al MRTA.
Muy bien, yo le agradezco A usted. la sinceridad con la que me transmite su punto de vista congresista y vamos a ver qué cosas piensan dentro de su bancada de este apasionamiento para defender la democracia. Yo le agradezco determinados tramos de la muchísimo. La democracia es lo mejor para toda sociedad. Muy bien. Muchas gracias al congresista Ricardo Vieira.